Licenciada, ¿le parece si llamamos a uno por uno? Porque creo que aún los participantes están un poco tímidos. A ver, claro, a ver, empezamos con Vilma Velázquez. Vilma, Sí, buenas noches. buenas noches. Cuéntame, Vilma, bueno, tu nombre ya sale ahí, Vilma, ¿a qué te dedicas y por qué tomaste la decisión de llevar este diplomado? Yo por el momento estoy trabajando, soy técnica en enfermería. Excelente. ¿Y qué esperas de este diplomado? ¿Por qué te llamó la atención salud mental? Para aprender más, o sea, ¿no? No solo que saber solo los técnicos, porque ahorita, por ejemplo, salud mental es, por ahora es muy importante saber sobre la comunidad, por eso es salud mental comunitario, ¿no? Y se ha abierto, por ejemplo, yo trabajo en la frontera con Bolivia, casi cerca, entonces se han abierto esas instituciones de salud mental comunitaria, entonces es donde requiere, también tienes que tener conocimiento sobre eso. Muy bien, Vilma, bienvenida. ¿Alguna más? A ver, vamos con Cielo. Le escucho. Olina tal vez está por ahí. Alex. Ah, no, perdón, es administrador, creo. Marlene. Sí, sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, Marlene, ¿a qué te dedicas y por qué tomaste la decisión de llevar el diplomado? Bueno, parece que todavía están intentando entrar todavía, entonces vamos iniciando con un video que tengo para ustedes. Como ya les había, bueno, comentado, el diplomado está dividido en 4 módulos. Ya vamos a tener hoy la primera clase. Antes que todo, quiero que sepan que les va a ser de mucha utilidad llevar el diplomado porque es mucha información que ustedes van a escuchar, que van a leer, se les va a proporcionar el material. Hay mucha información también en la web para que ustedes se empapen, para que ustedes lean. Vamos a empezar por generalidades para que podamos entender un poquito de qué trata la salud mental. Como dijo su compañera Vilma, ahora se han implementado muchos centros especializados en salud mental. Entonces, la reforma en salud está cambiando y vamos a ver por qué es que se ha dado esto. Bien, entonces vamos a iniciar con un video.
escucharlo? En realidad, el inicio del cambio tiene mucho que ver con las demandas. A ver si alguien me ayuda. Quisiera saber si es que pueden visualizar y pueden escuchar. Sí se puede escuchar. Se visualiza, se puede escuchar. Ya, muy bien. Gracias. Especialmente de la población que fue víctima de la violencia política y también con algunas experiencias de intercambio con En realidad, el inicio del cambio tiene mucho que ver con las demandas, especialmente de la población que fue víctima de la violencia política y también con algunas experiencias de intercambio con colegas de países que habían podido desarrollar mejores servicios de salud mental, y esto fue generando que, por ejemplo, en el año 2012 se aprobara la modificatoria de la Ley General de Salud, mediante la cual se indica la reforma de la atención de salud mental. Antes del inicio de la reforma en salud mental, la atención de las personas con problemas de salud mental estaba centralizada en los hospitales psiquiátricos. Me acuerdo que iniciamos las primeras campañas de trabajo con la participación activa de la comunidad, ¿no? Había un lema que decía salud mental de la mano con la comunidad y lo más importante, servicios cercanos a las poblaciones más vulnerables. Después del inicio de la reforma, ya esto ha comenzado a cambiar a partir de la ley 29889, una ley que crea nuevos dispositivos de atención para este tipo de pacientes, centrados en la comunidad. Es la forma de ver y centrar la atención en la persona, la familia y la comunidad, en las necesidades de la persona. La Organización Panamericana ha tenido influencia en todo el proceso. Dio pie a que, por ejemplo, se aprobara la modificatoria de la Ley General de Salud, así como también a que se empezaran a implementar los primeros servicios de salud mental comunitaria. La OPS para nosotros es un aliado estratégico, siempre trabajamos de la mano con ellos. Creo que también sería importante que continúen, también puedan contar con los presupuestos necesarios para seguir apoyando al país, ¿no? Los retos al futuro para nosotros implica la expansión de la red, es tener al 2021 alrededor de los 280 centros. Y el segundo reto es la desinstitucionalización de los pacientes con problemas de salud mental largos años hospedados, albergados en los hospitales psiquiátricos. Esto significa pasarlos a vivir a los hogares protegidos. Que los nuevos profesionales que van saliendo de las universidades tengan una forma de ver a la salud mental también desde otro enfoque, no un modelo muy biológico, sino un modelo psicosocial. También que las autoridades del país puedan pensar de que la salud mental necesita presupuesto para poder implementar mayor cantidad de servicios. Aquí, en realidad, la idea de este modelo es que el centro vaya al sitio donde está ubicado el usuario. El diagnóstico que me dieron fue TOC, que significa trastorno obsesivo compulsivo. Sinceramente me siento cómodo, me siento protegido, hay una integración psicosocial con las terapias. Me tratan también los enfermeros, la psicóloga. La atención acá es mucho mejor que en otros lugares. Te tratan con cariño, con bastante amabilidad, ¿verdad? Yo me siento como si estuviera en casa. La salud mental no solamente es la enfermedad, sino también es el bienestar de las familias, de los niños con sus padres, de esas familias, de esa población, de ese distrito, de esa comunidad, que empiece a empoderarse y a ver la salud mental ya desde una mirada saludable. Bueno, a ver, alguien me comenta qué les ha parecido, qué opinan. Los escucho, no se peleen. Sí, profesora. Bueno, hace un rato me nombró Marlene Pantoja. Me estaba preguntando
Marlene. ¿Aló, me escucha? Ahora sí. Sí, justo hace un rato también usted me estaba preguntando, tengo problemas con el audio, creo, porque se me corta cada rato. Bueno, profesora, mi nombre es Marlene Pantoja, yo soy docente del área de Ciencia y Tecnología, trabajo en colegio estatal y bueno, trabajo con chicos de 12, ¿no? hasta 17 años de edad, ¿no? Y el curso creo que está bastante ligado a mi especialidad y más que todo que conllevo con chicos pues de menores de edad que muchos de ellos vienen con problemáticas de su hogar o de la sociedad, ¿no? Y pues aprender sobre cómo llevar el cuidado y la salud mental de estos estudiantes, ¿no? Por medio de lo que ustedes nos van a enseñar o nos van a indicar, ¿no? Es importante, ¿no? Ya que pues hoy en día vemos, después de la pandemia, hemos visto que nuestros estudiantes pues han salido con diversas problemáticas sociocultural, ¿no? Muchos de ellos han perdido el énfasis de comunicarse, ¿no? Que todo lo ven discusión, todo lo ven pelea, ¿no? No están activamente, creo, relacionándose bien con sus compañeros. Y bueno, en ese aspecto a mí me gustaría pues hablarles sobre este tema, ¿no? Y no sé si se va más por conducta o salud mental. Por ejemplo, ayer encontramos a una niña de tercero y secundaria que estaba drogada en el baño, ¿no? Y nosotros le preguntamos, ¿cuál es tu problema? ¿No? ¿Por qué estás así? No, es que mi mamá está embarazada y me ha dicho que ya no me quiere, que ella tiene que preocuparse por la otra niña, ¿no? Que está por venir y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hemos llamado a la mamá, hemos hablado con ella y la mamá dice, sí, es cierto, pues no, que últimamente ya no le toma atención y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que este curso a mí me va a ayudar bastante para poder hablar con ellos y pues hacerlos entender pues que a veces las madres tienen pues que preocuparse ya no solamente por ellos, sino también por sus otros hijos que de repente vienen en camino, ¿no? En este caso, ¿no? Y así diversos casos que creo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? De los estudiantes. Y creo que me va a ayudar bastante a comprender este tema. Eso sería todo. Muy bien, Marlene, muchas gracias. Efectivamente, hablar de salud mental hoy en día implica muchas cosas, muchos temas, muchas problemáticas, problemas psicosociales, es bastante amplio. Sin embargo, como dice Marlene, el diplomado le puede ayudar bastante para que ella dé la orientación. Bien, va a ser de repente un poco difícil que podamos abordar una psicopatía, una psicopatología, un trastorno, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Cada zapatero a sus zapatos, así creo que es el dicho, ¿no? Entonces, como que nos vamos a ver de repente un poco limitados por esa parte, porque no vamos a poder dar la parte de intervención, pero sí vamos a tener la guía que nos va a ayudar para poder indicarle al familiar, ¿no? Al familiar, qué es lo que puedes hacer, qué opciones tienes, esto no va por aquí, va por acá, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del diplomado. Entonces, como han podido ver en el video, la reforma de salud mental es nuevo prácticamente acá en Perú, ¿no? Ya se han estado abriendo muchos centros especializados, comunitarios, ¿no? De salud mental, y va por ahí el tema de la salud mental, ¿no? Vamos a ver cómo es el manejo de esos centros comunitarios, a qué se refiere con salud mental, qué abarca, qué implica, ¿no? Entonces ahora vamos a compartir las diapositivas si nadie más tiene ningún comentario. A ver, vamos a compartir. Acá está. Me avisan si ya lo pueden ver. Sí, profesora, sí se visualiza. ¿Qué entienden ustedes por salud mental? ¿Qué entienden? Úrsula, por aquí más está.
Shirley, Diana. Bueno, no importa. Esperamos que en el transcurso puedan ser un poco más activos y participativos, ¿bien? Vamos a seguir para, digamos, pues no se nos pase el tiempo. Ya. Bueno, el primer módulo es salud mental comunitaria de la familia y la comunidad. ¿Por qué de la familia y la comunidad? El modelo antiguo, el modelo tradicional de salud mental era, ¿qué es la salud mental? Lo veían los psicólogos, los psiquiatras, la atención, digamos, común era en un hospital o en un centro de salud. Muchas veces dan las citas, de aquí pasa bastante tiempo porque hay muchos usuarios, muchos pacientes, y no se logra atender a todos los que tienen la problemática, ¿no? Ese es el modelo común. No puedo ver. ¿Ya? Entonces, esas son preguntas que había lanzado, ¿no? Para que ustedes hagan un poquito de una reflexión, ¿no? ¿Qué es salud? ¿Qué es una enfermedad? ¿No? Porque está ligado. ¿Qué es la salud mental? ¿A qué se le conoce como comunidad? ¿Cómo se define la familia? ¿Y qué es un trastorno? Entonces, aquí les he puesto una breve introducción que no es propia, ¿no? Es parte de la norma técnica de los centros comunitarios, pero me pareció bastante interesante colocarla tal cual, porque explica por qué es que se han establecido estas reformas, ¿no? A ver, vamos a admitir personas que se han ido conectando ya. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? Que se realizaron estudios nacionales e internacionales donde aproximadamente 1 de cada 3 peruanos mayores de 12 años o 1 de cada 5 niños presentarán un problema de salud mental en algún momento de su vida, ¿no? Son cifras que ellos han evaluado, ¿no? Y que además, que los trastornos neuropsiquiátricos constituyen la primera causa de carga de enfermedad en Perú. Frente a esto, el modelo de atención hegemónico, ¿no? El que les decía yo, centrado en el hospital psiquiátrico, ha demostrado ser ineficaz, definitivamente, porque, o sea, imagínense, es bastante la población que tiene un problema de salud mental, un problema psiquiátrico, que necesita, digamos, hospitalización, que necesita tratamiento psiquiátrico, y que no es atendido a tiempo por miles de factores, ¿no? Uno, porque las citas de repente no se abastecen, porque no está accesible a su comunidad, al lugar donde viven, porque no poseen los recursos para llegar hasta el hospital, ¿no? Entonces, se ha demostrado ser ineficaz para atender las necesidades de la población, generando una brecha de atención de casi el 90%. ¿Qué significa? Que el 90%, imagínense, la mayoría de la población que tiene problemas de salud mental no es atendida, ¿no? Entonces, en ese contexto es que surge esta ley de la reforma para implementar el modelo de atención en salud mental comunitaria. Y luego vamos a explicar por qué no solo es salud mental y por qué comunitario, ¿no? Que representa la estrategia más viable para lograr reducir esta brecha. Entonces, por esto es que se han implementado estos centros, ¿no? Gracias a este estudio, para abordar de manera integral las necesidades de las personas que sufren un problema de salud mental. Bien, entonces vamos con los conceptos básicos. ¿Qué es salud? Según la OMS, salud es un estado de completo bienestar, no solo físico, sino también mental y social. Ojo, o sea, es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no se refiere solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. Bien, una enfermedad, ¿qué sería una enfermedad? La alteración o la desviación del estado fisiológico, si hablamos de enfermedad, o en una o en varias partes del cuerpo, se refiere a la parte física, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos. ¿Qué sería comunidad? Comunidad se refiere a un grupo específico de personas que a menudo viven en una zona geográfica. Comparten una misma cultura, una misma idiosincrasia, valores, normas, tienen ideas muy similares, están organizadas en una estructura social y hay sentido de pertenencia, ¿no? Es la misma comunidad y que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, tiene su propia historia, ¿no? La familia.
que es algo un poco más pequeño que la comunidad, obviamente, ¿no? La comunidad está conformada por varias familias. Una familia, según la OMS, es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos. Significa que si en mi casa, familia, yo considero, vivo con mi abuela, mi hermana, mi tía, todo eso conforma parte de tu familia, ¿no? Entonces de ahí les vamos a explicar por qué la familia es tan importante, porque es la promotora de la salud mental. A través de la familia es que el niño adquiere elementos esenciales para lograr un óptimo desarrollo psicológico y emocional, permitiéndole contar con herramientas para evitar alguna patología mental o adicción. Entonces, el rol de la familia es bastante importante y se ha visto, ¿no? Tal vez la deficiente atención que ha habido en salud mental no considera a la familia como el eje principal, ¿no? Hay una atención muy directa, muy individualizada, solamente paciente, psicólogo, paciente, psiquiatra. Entonces, el trabajar, ya lo vamos a ir viendo a lo largo, ¿no? Trabajar con la familia, con la comunidad, ayuda bastante a que esta persona que tiene un problema pueda mejorar. ¿Y qué sería la salud mental? Se define como un estado de bienestar, pero en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva, fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, cuando por ahí preguntaron, ¿no? ¿Tiene un problema de conducta o cómo sé yo que es un problema de salud mental? Por eso les decía, salud mental es bastante amplio. Si yo veo a un adolescente en el colegio que tiene, por ejemplo, problemas de aprendizaje, que tiene problemas de lectoescritura, ya tiene un problema de salud mental, pero son problemas de aprendizaje. Pero también hay psicólogos especialistas que ven esos problemas, ¿no? Tal vez no de tanta gravedad, pero es un problema de salud mental. Entonces, yo quiero saber qué es un problema de salud mental, incluye eso. Si hay un tema emocional, un tema de ansiedad, depresión, de fobia social, es un tema de salud mental. Si es un tema de conducta, problemas de conducta, jóvenes que no respetan las reglas, que sobrepasan las reglas, que no pueden estar en aula, jóvenes que tienen TDAH, niños que son muy hiperactivos, que tienen trastorno de déficit por atención e hiperactividad, también amerita salud mental. Ahora, ¿qué más sería salud mental? Si de repente, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida. Una persona que está muy preocupada, que está muy tensa, que todo el tiempo anda muy ansiosa, que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que no puede dormir por las noches, es una persona que está experimentando un cuadro tal vez de estrés, un cuadro de ansiedad. Entonces, es un problema de salud mental que amerita atención, ¿no? Entonces no sabemos con qué gravedad, porque por eso se tendría que evaluar, ¿no? Pero todos esos temas implican un tema de salud mental. Si yo de repente vivo en casa, veo que mis alumnos, hay violencia familiar, los papás le pegan a los niños, o simplemente que no se encargan de ellos, que no los atienden, que no les enseñan, también hay un tipo de violencia, que es la violencia por negligencia, entonces, o ya sea violencia física, psicológica, ya hay temas de salud mental. Entonces, la salud mental, como les digo, son muchas cosas, es muy amplio, abarca muchos temas. Y tendríamos que saber, pues, evaluar bien para ver con qué complejidad está dándose el trastorno o el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué más implica la salud mental? ¿Qué implica tener una salud mental? Es un proceso dinámico, se considera como un proceso dinámico, producto del interjuego entre el entorno y el despliegue de las capacidades del individuo o colectivos que lo conforman. También es la capacidad humana, ¿no? En los diferentes momentos de su vida. Entonces, yo voy viendo cómo se da la salud mental en los distintos momentos de la vida. ¿Por qué? Porque se dice de que el ser humano pasa por momentos de crisis, ¿no? Ya sea para la adolescencia hay momentos de crisis, en cada etapa de cambio de vida hay momentos de crisis. Por ejemplo, cuando el niño deja el pañal. Para el niño es una crisis porque está en ese cambio de edad, ¿no? De hábitos. Cuando ingresa al jardín, ¿no? Es un mundo nuevo para él. Entonces son momentos específicos, ¿no? Cuando los jóvenes entran a la adolescencia, la pubertad también está en un momento de crisis. Luego existe también cuando los adultos entran a la menopausia, a la andropausia, los varones también son momentos de crisis. Entonces, eso es salud mental. Cómo yo afronto los diferentes momentos de la vida, ¿no? Y ahí está la salud mental, en cómo yo voy a afrontar eso.
Cuando no puedo afrontarlo y empiezan a surgir los problemas, los trastornos, es ahí donde necesito la atención. Entonces, tiene que ver con cómo yo me enfrento en la vida. Asociada a la capacidad de disfrute y satisfacción. O sea, no solo salud mental es, tengo un problema y amerito salud mental, sino salud mental implica también cómo es que yo estoy viviendo actualmente, ¿no? ¿Cuáles son mis estilos de vida? La capacidad de disfrute y satisfacción. Si estoy viviendo una vida plena, una vida que me genera placer, ¿no? Placer del bueno. Este proceso implica también una relación dinámica entre el mundo subjetivo y el entorno sociocultural. Va a estar interrelacionado con la idiosincrasia del lugar donde vivo, el pensamiento de las personas, las ideas que ellos tengan. Muchas veces vamos a ir a comunidades donde, por ejemplo, para ellos hay colegios, ¿no? Un ejemplo, donde el cutting, que es el cortarse con una navajita, ¿no? Hacerse cortes, se hace algo colectivo. Entonces, tiene que ver un tema sociocultural o un tema del entorno. Entonces, ¿cómo es que se dejan llevar muchas veces los jóvenes por esto, ¿no? Entonces, todo eso es salud mental. Y cómo construir y desarrollar vínculos activos. Vínculos activos con que se conforman con las redes de apoyo. ¿Y quiénes serían las redes de apoyo? La familia, los profesores, los amigos, otras instituciones que nos ayuden a desarrollar esas habilidades o esos vínculos activos para salir adelante, ¿no? Para tener una salud mental. Y desde una perspectiva sociocultural, ¿qué sería la salud mental? Está asociada al conocimiento de la cultura, lo que les decía, y sus comunidades, ¿no? Sus características, sus limitaciones en estrecha relación con las determinantes históricas, ¿no? Muchas veces tienen ya, por ejemplo, ideas preestablecidas, mitos, etiquetas, que son difíciles de modificar o de cambiar, pero no imposible. Por eso es que es importante hacer un trabajo conjunto, ¿no? Por ejemplo, en muchas comunidades o en en la parte rural, a veces, por ejemplo, las personas tienen esta idea de que los brujos, los curanderos son los que van a solucionar los problemas, ¿no? Y bueno, de repente tienen parte de por ahí de ayuda, ¿no? No digo que no. Pero a veces por eso dejamos de lado un poco la ciencia, ¿no? Que la ciencia hace estudios y ayuda. Entonces, como por eso es que es tan importante trabajar bastante con la comunidad, porque tenemos que combatir esas ideas, ¿no? Romper un poco el esquema cultural que tienen esas comunidades para poder ingresar y abordar esos temas. Entonces, las personas formamos parte de una comunidad, un colectivo, un país. Por ende, la salud mental solo puede ser entendida a partir del conocimiento y comprensión de las propias relaciones. Por ello, las relaciones con el medio ambiente y el entorno cultural son determinantes para la salud mental. ¿Determinantes qué significa? De que van a influir bastante para evaluar cómo es que se va a dar la salud mental en esa comunidad, ¿no? Entonces, hablar de salud mental también nos referimos a un derecho humano que reconoce la legitimidad de las personas de contar con las condiciones favorables para el desarrollo de sus habilidades humanas. Entonces, no solo es un derecho humano, ¿no? Por ahí, una vez, me acuerdo que fui a un colegio y me dijeron, un compañero me dijo, si vas a hablar de anticonceptivos o de un tema de prevención del embarazo, ten cuidado porque a veces los papás se molestan y bueno, me hizo ese comentario. Entonces, hablamos de derecho, hablamos de que la salud mental es un derecho y la prevención del embarazo tiene que ver con la salud mental. Entonces, es derecho de todo adolescente tener acceso a la información, recibir la información para que podamos prevenir el embarazo. Entonces, como les decía, ¿no? Va a depender bastante de la idiosincrasia de la población, pero sin olvidar que la salud mental es un derecho. Entonces, que estamos en todo el deber, nosotros como profesionales, comunicar, informar, estar informados y socializar lo que aprendemos, porque es un derecho. ¿Y qué características tiene la salud mental? ¿No? Individual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque
presume, ¿no? O implica tener un proyecto de vida personal. Para yo tener una salud mental, tengo que tener un proyecto de vida personal. Si yo no tengo un proyecto de vida personal, ando perdida, no tengo metas, no tengo objetivos, entonces también empiezan a desarrollarse los problemas, ¿no? Las adicciones, problemas de ansiedad, depresión, porque no tengo una meta clara, no tengo un proyecto de vida trazado. Entonces es parte de la salud mental tener un proyecto de vida. La capacidad de autocuidado, generar empatía, tolerancia, confianza con las personas, capacidad para postergar impulsos guiado por valores, principios familiares, sociales y culturales. Son habilidades que uno va desarrollando a lo largo de la vida. Capacidad de disfrute y búsqueda de sentido de la vida, ¿no? Son necesarias para tener una salud mental. ¿Por qué en el ámbito familiar también está relacionado con la salud mental? Porque las relaciones familiares nos proporcionan seguridad. Recuerden que la familia es el primer vínculo en la que el niño empieza a desarrollarse. Entonces, el primer vínculo de apego, de seguridad van a ser los papás. Entonces, la familia es bastante importante. Las relaciones familiares con límites claros entre sus miembros, responsabilidades, roles. Entonces, también eso es salud mental. Porque si en casa no hay límites claros, ¿qué empiezan los problemas conductuales? Hay problemas conductuales, si no hay límites claros, empiezan los problemas de pareja, mamá, papá se pelean porque no hay responsabilidades, porque no hay adecuación de roles. A veces, de repente, el papá no llega, o de repente la mamá se separó del papá, y el hijo mayor tiene que hacer el rol de padre, entonces no hay una adecuada asignación de roles. Digamos que por fuerza mayor es que se genera ese intercambio de roles, ¿no? Es esa confusión de roles, pero o sea, cada quien debe tener su rol. El liderazgo afectivo que mantenga el balance de las capacidades y favorezca la negociación y el diálogo, ¿no? Son cualidades que debe tener toda familia para tener una salud mental. Y en el ámbito social, las relaciones sociales que vincule e integre la variedad de actores sociales. Un Estado garante de principios democráticos, derechos humanos y un Estado que trabaje para reducir los niveles de pobreza. Es bastante importante esto en la salud mental porque los niveles de pobreza es como que una cadena, porque si hay escasos recursos en la familia, vive en un estado paupérrimo, un nivel de pobreza, tienen mucho menos acceso para todo, incluso para la atención comunitaria. Y ojo, hablando de una atención comunitaria, que los centros comunitarios están en lugares donde supuestamente nos va a permitir tener acceso a estas familias, pero hay casos donde, por ejemplo, hay familias que viven en un estado pero tan paupérrimo que a veces decimos, ¿cómo sacamos de este círculo a esta familia? Es un trabajo bastante arduo, ¿no? Entonces, son factores sociales que van a estar sumergidos y que tenemos que combatir, ¿no? ¿Y qué sería una comunidad? La comunidad requiere ser visibilizada como una entidad viva que organiza la vida material, social y psicológica de la población y que le da sentido a través del tiempo. De acuerdo con Amares, Amares es una organización europea que apoya la implementación de este cambio de la estrategia de salud mental, ¿no? Entonces, ellos ya tienen un modelo de salud mental comunitaria en Europa y siempre ellos han apoyado. Entonces, ellos nos dicen que la comunidad es un grupo social diferenciado del resto de la sociedad, cuya conformación puede ser heterogénea o no y comparte una interrelación permanente viviendo en una misma localidad y presentan características comunes entre sus miembros. Entonces, ¿por qué la comunidad es importante? ¿En qué se caracteriza? Una comunidad tiene sentido de comunidad, es una de sus características, tiene una historia misma y tiene una capacidad de autogestión. ¿Por qué sentido de comunidad? Porque esta noción alude a que los integrantes tienen influencia en su comunidad y viceversa, ¿no? O sea, es bastante, digamos, lo que dice uno, el pensamiento de una familia, muchas veces va a estar interrelacionado con las demás familias, con los vecinos, y ellos van a formar una misma comunidad. Se pone énfasis en nosotros, se incluye fuertes vínculos afectivos que promueven la identidad grupal, ¿no?
¿Qué más? Historia de la misma. Igual, ¿no? Permite comprender las razones del origen y transformación de una comunidad, entender su pasado, la posibilidad de avisorar un futuro diferente, pero en común. Crean y recrean la memoria y dan sentido de pertenencia a la comunidad, ¿no? Pues si ustedes van, de repente, no sé de dónde serán, de repente son de diversas partes de Lima, o si van por la serranía, las comunidades son bastante arraigadas y algunas son bastante unidas, ¿no? Y así como vemos comunidades que son bastante unidas, también vamos a ver comunidades que viven en conflicto social, que es mucho más difícil aún de trabajar. Pero acá es más se hace referencia a esas comunidades que son arraigadas, porque son las que nos van a ayudar al momento de hablar de salud mental comunitaria, al momento de hablar de los comunitarios. La capacidad de autogestión, la generación de una red de apoyo mutuo. Si cuando hay un problema, la familia se convierte en una red de apoyo, la escuela, de esto se trata, que la comunidad también sea una red de apoyo que ayude a superar estos problemas de salud mental. Ahí van a surgir ya las alianzas estratégicas, ¿no? Que son con la comunidad, con los agentes comunitarios, con la municipalidad, con los vasos de leche, trabajar con todos ellos. ¿Y qué sería salud mental comunitaria? ¿No? Es el mejoramiento paulatino de las condiciones de vida comunal y de la salud mental en la comunidad mediante actividades integradas. Entonces, ¿qué son esas actividades integradas? Primero, la protección y promoción de la salud mental. Entonces, no solamente me quedo con la prevención de los problemas, porque una cosa es prevenir y otra cosa es promocionar, ya lo vamos a ver después. Estoy segura que también ya manejan alguno de estos términos, ¿no? Pero como es para recordar un poco. La recuperación y la reparación y rehabilitación. Y parte también de la intervención, ¿no? Acá dice, la salud mental comunitaria es mucho más amplia, no solo es promocionar la salud mental, prevenir los problemas psicosociales, sino también es dar la intervención integral, dar la atención integral. ¿Integral qué significa? Que sea atendida esa persona en todos los aspectos, ya sea por medicina familiar, ya sea por psiquiatría, por psicología. Entonces, y no solo eso, sino que cuando la persona ya está en recuperación, ya está recuperada, generar actividades para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad. Entonces, eso también es interesante, porque muchas veces pensamos que ya terminó la atención, ya recibió su medicamento por un tiempo, ya se logró controlar el trastorno, pero es como que los dejamos a la deriva y no le ayudamos a que se inserte en la sociedad, a que haga, digamos, de su vida algo productivo. Entonces, eso también tiene que ver con la salud mental comunitaria, cómo ayudamos a que esa persona se sumerja en la comunidad. ¿Y qué más? Busca y trabaja el empoderamiento de la sociedad. Eso es salud mental comunitaria. Buscar que una sociedad se empodere y salga adelante. No solo por los derechos de los ciudadanos, ¿no? Sino porque busca generar condiciones para que los ciudadanos sean protagonistas de acciones políticas. Y con la finalidad de mejorar las condiciones de vida, ¿no? Ese es el fin último. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Marlene? Sí, aló. Lo que pasa es que creo que está mal. Sí te escucho. Bueno, lo que quería acotar, en esa parte que usted dice de la familia, que es muy importante la familia, ¿no? Para que una sociedad o una comunidad pues tenga una buena salud, ¿no? Comunitaria en totalidad. Es muy importante que la familia pues aporte, ¿no? Digamos, un buen bienestar en todos los aspectos, ¿verdad?
no solamente pues alimenticio, económico, de vestir, sino también en valores, y más que todo, como usted dice, en el cuidado de la salud, ¿no? Porque si la familia no aporta eso, nosotros como docentes, yo hablo como docente, no podemos hacer mucho, ¿no? ¿De qué vale que en el colegio le enseñemos, pues, no hable lisuras, compórtate bien, cuando en la casa lo aprenden, ¿no? Le digo por experiencia porque había un alumno que venía así todo agresivo, y hablaba bastante lisuras y a sus compañeros le hablaba las lisuras que quería, ¿no? Entonces nosotros, todos los profesores, nos reunimos y bueno, vamos a ponerle pautas o vamos a ponerle ciertas medidas para que él ya deje de hacer eso. Lo hemos hecho. Pero, sin embargo, pues los padres, cuando le llamamos y le hablamos sobre su menor hijo, él decía, no, mi hijo no habla lisura, no creía, no estaba, decía, no, no es así, mi hijo es tranquilo, ¿no? Y hasta que un día, por medio de otra madre de familia, ¿ya? Nos enteramos que el padre pues le trataba solamente al estudiante y hablaba todas esas cosas que él pues también lo hacía con sus compañeros. Entonces yo creo que, como usted dice, la familia, ¿no? Es muy importante trabajar desde el núcleo familiar en todos esos aspectos de salud psicológica y mental, ¿no? Pero yo creo que en este caso también debería haber charlas, y no solamente pues charlas educativas, sino también creo que la iglesia, los comedores populares, ¿no? Todos ellos deberían tener una psicóloga que apoye pues a toda esta sociedad, a toda una comunidad, como se dice, ¿no? Para que mejore, porque en realidad pues como usted dice, las enfermedades mentales son diversas, ¿no? Y de diferentes índoles, diferentes clases, ¿no? De enfermedades mentales que hay en nuestra sociedad, y lo que nosotros queremos es que eso mejore. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Marlene. Estás en toda la razón. Un minuto para que se levanten, se estiren y volvemos, ¿ok? Listo, volvimos. Ya me imagino que se estiraron, se pararon, ya está. Entonces, bien, pues como decía Marlene, la familia juega un rol muy importante, ¿no? Nos vamos a ver un poco limitados, eso va a pasar, pero por eso es importante a lo largo del diplomado que puedan ir evaluando cada área que vamos a ir tratando, ¿no? Porque, a ver, para adelantarte un poco, Marlene, definitivamente la idea de los centros, no sé si por donde tú trabajas, donde tú laboras, hay algún centro de salud mental o algún centro especializado. Ahora son muy recientes, hay muchos centros que recién se están implementando, que no la tienen muy clara todavía, pero como aporte te puede servir que tú gestiones. Si tú quieres ayudar, gestiones, porque el trabajo comunitario es muy amplio y parte de la prevención y la promoción es que los psicólogos vayan a las instituciones. Pero a veces, como te digo,
o están todavía un poco implementándose, no se empapan del tema, no saben muy bien qué hacer, o también ustedes pueden solicitarlo. Pueden solicitar a algún centro de salud, a algún centro de salud mental, que acudan al colegio. Puedes pedirlo, puedes gestionarlo y con eso estarías ayudando bastante. Obviamente lo ideal es que cada colegio tenga su psicólogo, pero a veces tienen psicólogos y aún así no se abastecen porque es bastante el trabajo. Pero puedes solicitarlo si quieres por ahí una orientación, puedes hacerlo. Continuamos. Ya veo, están conectando. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué se caracteriza el modelo de salud mental? Porque busca promover cambios en la comunidad. Entonces, como tú misma me dices, Marlene, por ejemplo, es bastante difícil. Si nosotros acá en el colegio hacemos todo lo posible, pero en las familias es bastante difícil. Imagínate, si la familia no colabora, imagínate la comunidad, ¿no? Sobre todo cuando toda una comunidad maneja el mismo lenguaje. Es difícil, pero por eso es que la idea de los centros de la salud mental comunitaria es trabajar en equipo para ir corrigiendo, para ir modificando esos esquemas. Por eso dice, ¿no? Supone la participación activa de los diferentes grupos de la zona. Se basa en la identificación y fortalecimiento de los recursos. Entonces, ¿qué recursos tenemos que fortalecer, no? Si es que hay una escuela de padres, con quién tengo que organizarme, con quién tengo que coordinar para recibir esa ayuda. Y hay colegios que nos piden, por ejemplo, no van al centro, señorita, quisiera que vayan, quisiera su apoyo para una charla de tal tema. Quisiera su apoyo. Algunos centros proponen un programa y trabajan junto con los colegios, ¿no? Pero como les digo, es bastante el trabajo y los centros comunitarios son relativamente nuevos, se están implementando, van a haber más centros. Entonces pueden solicitarlo. Ve a la comunidad como un sujeto de intervención y no como objeto de la misma. Entonces, la idea es que la comunidad más bien nos ayude a romper esta brecha. No que tratemos a la comunidad, sino hacer que la comunidad sea parte de este cambio, de esta reforma. Plantea que la población sea coautora de los proyectos a implementarse. Por eso es que les digo que va a ser de mucha utilidad que uno gestione, que uno articule, que uno haga alianzas estratégicas con las instituciones, ¿no? Se reconoce la centralidad de las personas como sujetos protagonistas de sus procesos, ¿no? Y la interacción sobre todo es mutuo, del individuo a la comunidad y de la comunidad al individuo. Ya. La intervención en salud mental comunitaria. ¿Qué implica la intervención? Supone diferentes modos de actuación, ¿no? Lo que les decía hace un momento. La promoción, la prevención y la atención. Todo eso implica la atención en salud mental comunitaria. Entonces, antes de continuar con esta parte, tal vez no todos están en el ámbito clínico, ¿no? Estamos llevando el diplomado porque queremos hacer algo más por el lugar donde trabajo, por el lugar donde de repente laboro. Pero hay siempre que tener en cuenta algo, ¿no? Y se los digo ahora que estamos acá en el diplomado. Hablar de salud mental significa de que yo quiero ayudar, ¿no? Si es que estoy en ese diplomado es porque quiero ayudar a mejorar la salud mental. Entonces, muchas veces trabajamos en los centros. No sé si alguno de acá de ustedes trabaje en algún centro comunitario, un centro de salud o en la parte clínica asistencial, ¿no? Pero muchas veces una persona que llega a un centro de salud, a un hospital, a un centro de salud mental, llega ¿por qué? Porque tiene una afección, una dolencia, un problema, ¿no? Entonces, qué importante es el trabajo que yo como profesional voy a brindar. Qué importante, porque yo voy a recibir a esa persona que está teniendo un problema y cuál es mi misión, ya sea como técnica, cuál es mi misión como profesor, como psicólogo. Es contribuir, ¿no? Contribuir. Entonces, ¿cómo los recibo? ¿Cómo les doy esa bienvenida, esa asistencia? ¿No? ¿Cómo los atiendo? Si la idea de la salud mental es mejorar, ¿no? Generar
comunidades felices, sanas. Entonces, desde la atención, ya sea en el área que me toque, esa atención tiene que ser amable, porque estoy recibiendo a alguien que necesita ayuda. Entonces, tengo que recibirlo de la mejor manera posible. Bien. Entonces, hablemos de promoción y prevención, que son las modalidades que son parte de la salud mental comunitaria. ¿Alguien sabe qué es promoción, qué es prevención? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Los escucho. A ver. Promoción de promover algo, ¿no? De hacer propaganda de algo, por ejemplo, en este caso de salud mental, promover, ¿no? Gestionar, hablar sobre este tema en la comunidad, promocionar. Y prevención, me imagino que es prevenir. De repente, en este caso, si alguien sufre de ansiedad, de estrés, ¿no? Y le lleva a la agresividad, a ser agresivo, prevenir esta acción antes de que suceda, ¿no? Y ayudarlo a llevarlo a un centro de salud, a un psicólogo, a eso se refiere. Bien, Marlene, gracias. ¿Alguien más? Creo que solo Marlene estaba presente. Cecilia. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Te escucho. Yo entiendo por prevención, tomar precaución, ¿no? Ana, ¿te fuiste? Elisa. Inés. Buenas noches, doctora. Promoción. Buenas noches, sí. Es promocionar algún evento, o cuando promocionan que van a realizar algunos tratamientos de promoción, que viene de todo, viene como unas reglas así que le van a tratar a los enfermitos. Hay lugares que ponen unos afiches en los hospitales que dicen hay promoción para tratar tal enfermedades, ¿no? Para poder curarles, ¿no? Para tasarles. Es una promoción que dan, ¿no? Y prevención es prevenir. Cómo prevenirnos de algunas enfermedades que puedan prevenir, pues, para que puedan tener su asistencia. Ya, muy bien, Elisa, gracias. ¿Alguien más? Liz o Miriam. Yo, licenciada. Te escucho, Ana. Promoción es incrementar lo que es el control sobre la salud, y prevención está enfocado en evitar una enfermedad. Muy bien, Ana. ¿En qué área trabajas? Yo soy licenciada en enfermería. Yo trabajo en lo que es daños no transmisibles. Bien, muy bien, Ana. Efectivamente, por ahí te acercaste bastante bien. Entonces, como decía Ana, ¿no? La prevención va más ligada a cuando estás en riesgo de, ¿no? Prevenir antes de que suceda. Aunque hay niveles de prevención también, ¿no? Ahí. Pero lo vamos a hablar de manera general. Ya. Promoción y prevención no es lo mismo.
son estrategias, pero no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de promoción, se centra en la búsqueda y mantenimiento de la salud, generar entornos saludables y espacios de acogida. Entonces, no siempre la promoción es, digamos, hablar de enfermedad o de trastornos, ¿no? Sino la promoción va a ser eso, mantener, si hay una salud, mantener la salud, generar espacios de acogida, disfrutar de una salud mental y bienestar integral. Entonces, parte de la promoción es, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Generar hábitos saludables, hablar sobre temas, digamos, que te ayuden a mejorar, ¿no? La resiliencia, estilos de vida saludables, favorecer conductas saludables. Se plantea acciones políticas y educativas de empoderamiento. Entonces, ¿por qué acciones políticas y educativas? Porque eso es parte de la promoción, ¿no? Acudir a los establecimientos, a las instituciones educativas y hacer la promoción de la salud. Que no necesariamente la promoción es en personas, digamos, que tengan ya un problema, ¿no? La promoción la puedes realizar a personas que estén aparentemente sanas, porque no sabemos si tienen algún problema, pero estás informando, estás promocionando los temas de salud. Busca aumentar habilidades y capacidades para conservar y mejorar la salud mental y la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Fomentar hábitos saludables, fomentar este desarrollo de habilidades, todo eso es promoción. Entonces, ¿qué sería prevención? En la prevención es buscar disminuir los factores de riesgo existentes ya en la comunidad, ¿no? Hay comunidades que ya tienen factores de riesgo. Y luego vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo y factores protectores en salud mental, ¿no? Pero la prevención es trabajar cuando ya existe una población que está en riesgo de. ¿Qué voy a hacer para evitar de que si una persona tuvo violencia en casa, que no vuelva a recibir violencia, ¿no? ¿Cómo prevenir que no vuelva a suceder? ¿Cómo prevenir que no pase? Cuando ya tiene un factor de riesgo, de repente es una adolescente que vive en una casa donde los padres tienen problemas de adicciones, de alcohol, consumo de alcohol. Entonces, ¿cómo prevengo de que de repente se genere violencia en esa casa o de que también los adolescentes sean posibles consumidores, ¿no? Son población en riesgo de. Entonces, ahí hago la prevención. Entiende a los factores de riesgo como una problemática global. Factores de riesgo como una problemática global, planteando estrategias preventivas que se adecúen a la realidad local, ¿no? Entonces, ¿y qué sería la intervención con abordaje comunitario? ¿No? ¿Qué sería la intervención? Hace referencia a los problemas identificados ya en la comunidad, ¿no? Yo voy a intervenir cuando ya identifiqué que hay un problema en la comunidad. Voy a intervenir cuando los miembros de esta comunidad tengan un problema mayor, que demande un nivel de especialización. Entonces, si hablamos de los centros comunitarios, ellos van a atender casos especializados, casos de mediana alta complejidad, que necesitan un nivel de especialización. Ahora, ¿por qué son los centros un nivel especializado? Porque muchas veces una persona puede necesitar, tiene un problema de salud mental, un trastorno psicológico y va a necesitar un psicólogo, pero a veces cuando el caso ya es más complejo, no solamente van a necesitar un psicólogo, sino van a necesitar tal vez una atención psiquiátrica, van a necesitar una orientación por medicina familiar, van a necesitar terapia ocupacional, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, depresión, que tenga un cuadro de depresión, está en su momento de crisis y la depresión no solo se puede presentar, a veces pensamos que la depresión es solo dormir. La persona está desanimada, duerme todo el día. A veces la depresión también se expresa con mucha agresividad. Entonces, la persona está en su momento agresivo y dice, no, ya se pone a tirar las cosas y dice, no, ya tiene ideación suicida, se quiere morir. Entonces llega en ese estado de crisis que lo lleva la mamá, quizá está llorando, está con mucha ira. Entonces, ¿por qué necesita una atención especializada? Porque de repente va a requerir que le pongan algún medicamento que le ayude a calmarse inmediatamente, ¿no? Para evitar que, digamos, se autolesione o que lesione a los demás. Va a requerir que, obviamente, un psiquiatra le haga la medicación, porque los psicólogos no medicamos.
Cuando esa persona esté ya rehabilitada, ya haya tenido su tratamiento, ya haya recibido su terapia individual, también necesita bastante del apoyo de la familia, porque a veces la familia desconoce cómo tratar, desconoce qué hacer. ¿Qué hago si entras en un momento de crisis? Entonces la familia también necesita recibir la atención. Entonces no solamente es terapia individual, sino también es terapia familiar que recibe. Cuando esta persona, hay personas, por ejemplo, que viven mucho tiempo en estado de depresión, de ansiedad, o que tienen problemas obsesivo-compulsivos, que luego, digamos, pensamos que ya están rehabilitados, pero ahí se termina el trabajo, ahí no se termina. La idea es hacer que ellos vayan a su comunidad, que ellos salgan de su estado de confort, ya me mejoré yo, pero ¿cómo logro reinsertarme, volver a trabajar? Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? De la terapia ocupacional. Entonces, es todo un trabajo conjunto. Entonces, eso es la intervención clínica como abordaje comunitario. Permite y requiere un trabajo terapéutico, ¿no? Articulados a los procesos psicosociales de recuperación, lo que les decía, y fortalecimiento de las relaciones y redes de apoyo entre los diferentes actores y grupos de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ahora en los comunitarios hay un programa de orfandad, no sé si habrán escuchado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca del programa de orfandad? ¿Los escucho? ¿Pueden decir sí o no? No, no. ¿Alguien más? ¿Han escuchado? ¿No han escuchado? Bueno, les hablo del programa de orfandad porque, por ejemplo, el programa de orfandad estipula de que el psicólogo haga un trabajo de campo, extramural, que el psicólogo, por ejemplo, vaya, haga las visitas y evalúe a estos niños o adolescentes que perdieron a mamá o papá durante la pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué les hablo del programa de orfandad? Porque acá dice de que la intervención requiere un trabajo terapéutico articulado y que va a permitir fortalecer las relaciones y redes de apoyo. Entonces, ¿por qué les digo fortalecer? Porque en este programa, por ejemplo, es uno de los ejemplos, no solo trabajas con el niño, sino trabajas con la mamá que quedó o la figura principal de apego, de apoyo, con la que tiene mayor vínculo, y trabajas ese vínculo. ¿Para qué? Para que en el futuro no desarrolle problemas psicosociales. Si tiene un problema, un trastorno mental o algo, un problema que amerite atención especializada, se le refiere, ¿no? Por ejemplo. Pero si no lo tuviera, se trabaja, porque trabajar porque es una población que está en riesgo de que en un futuro pueda desarrollar algún trastorno o algún problema de salud mental. Entonces, trabajo con el ¿para qué? Para fortalecer los lazos, las relaciones entre esa familia y el niño. Todos los que viven en casa con el niño, pero sobre todo con las figuras principal, ¿no? La principal figura de apoyo, de apego que tiene, el primer vínculo. Entonces ya vemos que no solo se trata de atender, ¿no? Sino es un trabajo en equipo, un trabajo con la comunidad, con ir a buscar. Entonces el enfoque comunitario se trata de llegar a la comunidad. ¿Se imaginan ustedes tantas personas que han tenido algún problema psiquiátrico, algún tema de esquizofrenia, algún tema de depresión grave o de ideación suicida, ¿no? Tantos suicidios que hay. ¿Se imaginan sacarse de un hospital y que tengan la cita de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿Se imaginan eso? O sea, ¿se dan cuenta qué tanta es la brecha de atención o de déficit que hemos tenido? Entonces, de esto se trata esta intervención comunitaria, ¿no? De que en cada comunidad haya un centro especializado en salud mental, donde haya esa asistencia, ese psiquiatra, donde haya ese psicólogo especializado en adulto, en niño. ¿Para qué? Para brindar esa atención. Entonces, con eso se está haciendo bastante. La verdad que es una reforma totalmente diferente a como era antes, ¿no? Nos cambia todo el panorama. Bien. Entonces, ¿nadie tiene alguna pregunta? Vamos a pasar a la parte práctica.
Doctora, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, Nancy. Ya. En cuanto a las enfermedades que usted menciona, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, necesita un apoyo no solamente psiquiátrico con medicamentos, sino también que involucre a la familia, ¿no? Y también un apoyo psicológico. Es todo un conjunto de profesionales que están orientados pues a ayudar a que el paciente, si no se restablezca, por lo menos se mantenga estable, ¿no? Y requiere pues la ayuda de toda la comunidad, ¿no? Y la ayuda de la familia, que esté involucrada en ayudar al paciente. Por eso pienso, ¿no? Es también el tratamiento, no solamente es para el paciente, sino también para la familia. Eso es lo que sería mi aporte. Sí, muy bien, Nancy, efectivamente, ¿no? Ella me está hablando del caso de esquizofrenia. Y en realidad es para todos los problemas, ¿no? Por ahí creo que me mencionaban acerca de un adolescente, creo que tenía un problema de adicciones. Entonces, es bastante amplio. O sea, la familia, como les decía, la familia es el primer... es el primer vínculo con el cual el niño empieza a generar ese vínculo. Es los primeros quienes le van a enseñar al niño. El niño va a ver, va a aprender por modelado, va a aprender todo lo que ve en su familia, en su entorno, y va a obtener su primer vínculo de apego, ya sea con mamá o papá. Entonces, ¿qué hago yo si solamente viene el usuario, el paciente, y no viene la familia? Digamos que no va a ser tan efectivo, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver que las personas necesitan esas redes de apoyo. Y esas redes de apoyo son la familia, los amigos, en donde sus círculos más cercanos, el colegio. Entonces, es bastante el trabajo que se realiza, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen un tema, hablamos de los chicos de adicciones, ¿no? Por ejemplo, tengo un problema, hay personas que llegan al comunitario que tienen un problema con la bebida, trastorno por consumo de alcohol, ¿no? El comportamiento por consumo de alcohol. ¿Qué pasa si esa persona llega, por ejemplo, un caso, ¿no? Llega con su esposa, pero la esposa está separada del señor. Lo quiere ayudar, lo lleva al centro comunitario, pero la señora no vive con él. La señora vive en otro lado, el señor vive solo. Y el señor dice que toma cuando está solo, porque se deprime y ya son trastornos asociados. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿De dónde nos cogemos para poder ayudar a esa persona? Entonces, hay bastante trabajo de sensibilización hacia la familia. Hay un trabajo de psicoeducar a la familia para que la familia sepa de que depende bastante, ¿no? Que la persona que llega a tratarse es la persona enferma. Y supuestamente la familia, que es la que está, digamos, sana, es la que tiene que ayudar. Entonces, el trabajo con la familia es crucial. No solo con la familia. Por ejemplo, hay muchos niños que que los papás llegan y los llevan a consulta, ¿no? Señorita, no sé qué hacer, trátelo, te dicen, ¿no? Entonces es por desconocimiento, ¿no? Y cuando el primer trabajo que se realiza es con los padres, porque nosotros trabajamos tal vez con algún niño que tenga un TDAH, un trastorno de atención y hiperactividad, pero ¿con quién vamos a trabajar? ¿Quién va a seguir las pautas en casa? Son los papás. O incluso a veces no los papás, sino la persona que pasa más tiempo con el niño, ¿no? A veces es el cuidador. Incluso más que los papás, a veces es el cuidador. Porque el cuidador es el que le enseña, el que pasa tiempo con el niño, el que juega con él. Entonces, ¿con quién se trabaja ahí? Con el cuidador. Y el cuidador es el llamado a socializar con todas las personas de su casa, con el abuelo, con la mamá, con la tía, con los que viven. Porque a veces vamos a terapia. Les damos la indicación a la mamá, pero el papá hace otra cosa, la abuelita hace otra cosa, y la tía encima mete escuchar y hace otra cosa. Entonces se malogra todo lo que hicimos en terapia. Entonces la idea es que todos hablen. No, obviamente no vamos a llevar a todos a la atención, ¿no? Pero sí se tiene que enfatizar bastante en la persona que va a trabajar con el niño, con el paciente. ¿Para qué? Para que esa persona socialice en casa y haga un buen trabajo. Que no es fácil, pero
tampoco es imposible. Vamos a ver un video ahora. ¿Pueden verlo? Sí, se escucha también. el año 2005 recibimos un informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, el número 102, en el cual mostraba en forma muy cruda una realidad que era atentatoria de los derechos humanos, ¿no? Mostraba la institución, el CREMI, que era una especie de manicomio, donde podía observarse el trato inhumano que recibían los enfermos mentales, ¿no? El informe defensorial 140, publicado en el 2009 por la Defensoría del Pueblo, alertaba sobre la postergación de la salud mental en la agenda pública y en las políticas, la estigmatización de las personas con trastornos mentales y el grado de vulneración de las personas internadas en hospitales psiquiátricos, que carecían de posibilidades de interponer quejas o denuncias por maltratos o a la falta de terapias conducentes a su rehabilitación y reinserción social. Ya en el 2005, la Defensoría del Pueblo denunció cómo las personas con trastornos mentales recibían las prestaciones de salud de peor calidad. Esta institución determinó que las prestaciones de salud en los establecimientos que brindan servicios de salud mental eran muy deficientes y que en algunos casos vulneraban el derecho a la dignidad e integridad de estas personas. En los últimos años, el Perú está invirtiendo fuerte en la reforma del sector salud. Una parte muy importante de esa reforma del sector salud es aquella relacionada con la salud mental. Está pasando de un modelo de institucionalización de los pacientes a un enfoque comunitario. Un enfoque que respeta los derechos de las personas. Hemos pasado de esos modelos cuasi carcelarios que implicaban la reclusión de estas personas sin haber cometido ningún delito a un modelo en el que la comunidad es el eje central de la atención, a que el paciente o la persona que vive con problemas de salud mental no se la recluye, sino que se la integra en modelos en los que puede ser parte activa de la sociedad. El Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos, CREMI, Hospital Psiquiátrico Peor. A ver, chicos, un momentito, creo que lo he puesto en rápido. A ver, vamos a ver. Sí, disculpe. Normal. A ver, vamos a poner. Ya. El año 2005 recibimos un informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, el número 102, en el cual mostraba en forma muy cruda una realidad que era atentatoria de los derechos humanos, ¿no? Mostraba la institución, el CREMI, que era una especie de manicomio, donde podía observarse el trato inhumano que recibían los enfermos mentales, ¿no? El informe defensorial 140, publicado en el 2009 por la Defensoría del Pueblo, alertaba sobre la postergación de la salud mental en la agenda pública y en las políticas, la estigmatización de las personas con trastornos mentales y el grado de vulneración de las personas internadas en hospitales psiquiátricos, que carecían de posibilidades de interponer quejas o denuncias por maltratos o a la falta de terapias conducentes a su rehabilitación y reinserción social. Ya en el 2005, la Defensoría del Pueblo denunció cómo las personas con trastornos mentales recibían las prestaciones de salud de peor calidad. Esta institución determinó que las prestaciones de salud en los establecimientos que brindan servicios de salud mental eran muy deficientes y que en algunos casos vulneraban el derecho a la dignidad e integridad de estas personas. En los últimos años, el Perú está invirtiendo fuerte en la reforma del sector salud. Una parte muy importante de esa reforma del sector salud es aquella relacionada con la salud mental. Está pasando de un modelo de institucionalización de los pacientes a un enfoque comunitario, un enfoque que respeta los derechos de las personas. Hemos pasado de esos modelos cuasi carcelarios
que implicaban la reclusión de estas personas sin haber cometido ningún delito, a un modelo en el que la comunidad es el eje central de la atención, a que el paciente o la persona que vive con problemas de salud mental no se la recluye, sino que se la integra en modelos en los que puede ser parte activa de la sociedad. El Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos, CREMI, hospital psiquiátrico peor calificado por la Defensoría, cerró sus puertas de manera definitiva a fines del año 2015 y otro ha sido el destino de las personas que vivían allí. Cerrar este servicio de salud paupérrimo que teníamos, que se llamaba el CREMI, ¿no? Y poder darle una mejor atención a las personas que estaban viviendo ahí, que padecen trastornos mentales. Era muy difícil cerrar el CREMI si no teníamos servicios para estas personas, ¿no? No podíamos dejarlas abandonadas. Aquellos que no tenían familia, que muchos eran NN, ¿no? Que no teníamos antecedentes, pasaron a nuestros hogares protegidos. De las 5 casas, una de ellas tiene una característica especial, que es el que alberga a pacientes que son judiciales, que tienen procesos judiciales, ¿no? Que han sido condenados por algún crimen especial, pero que padecen una enfermedad psiquiátrica, ¿no? El resto de casas sí ubicamos a personas que padecen de una enfermedad mental, que están en abandono social, ¿no? Y bueno, se les brinda el soporte necesario para ellos, ¿no? ¿Qué es mejor? Comer, comprar y vender, comprar y vender. Así me gustaría hacer una bodeguita grande. El recuperar su capacidad, ¿no? De poder vivir con los demás, de sentirse bien, el de ser productivos, ¿no? Eso también va a sumar, yo creo que en más, para que estos servicios continúen, porque ya será un derecho de la población el tener estos servicios, ¿no? En el Perú aún existen hospitales que conservan este modelo de encierro y exclusión que no contribuye a la rehabilitación de las personas con problemas mentales. Muchos de ellos tienen que recuperarse aún de las secuelas de sus padecimientos, del abandono y el encierro. Otros están listos para retomar sus vidas con mucha ilusión. Los escucho, chicos, sus comentarios. Lina, Isabel. Como les decía en un inicio, a veces estamos tal vez en el trabajo, saliendo del trabajo, los entiendo. Pero es importante que podamos prestar atención, si no, ¿por qué estoy llevando un diplomado? Hola, ¿me escuchas? Sí, le escucho, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, haciendo un poco la reflexión de ese video, nos hace dar cuenta la realidad que vivimos en el Perú, pues, ¿no? La poca atención a la salud mental, la poca plazas
para que los profesionales puedan realizar su trabajo, ¿no? Bueno, especialmente a los psicólogos. Bueno, yo soy psicóloga, entonces vemos realmente que carecemos para que la población pueda recibir una adecuada atención, ¿no? En cuanto a la salud mental. Esa Muchas sería un poco de mi gracias. reflexión. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer su comentario? Escala de valores. O Ana, que levantaste la mano. Compañía. Extendido. Por ahí creo que se confundieron. Ana, ¿está levantando la mano? Daniel, Bianca. ¿Hay algún otro colega? Licenciado, yo levanté la mano en la pregunta anterior, pero sí, o sea, tenemos un maltrato. Bueno, se ve que ha habido un maltrato a lo que es todo lo que es enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Eso creo que ya debería cambiar. Efectivamente, Ana. Y vamos a hacer que eso cambie, pero tenemos que estar preparados porque los otros comunitarios van a seguir implementándose, entonces hay que estar atentos porque es una gran oportunidad para contribuir a la salud mental. Aló, señorita. Lina, te escucho. ¿Dónde está diciendo? Sí, me parece interesante el video porque, como dice la otra compañera, es una reflexión para poder, los profesionales que pueden apoyar más a la gente más necesitadas, mayormente las personas que tienen más problemas, ¿no? O sea, la pobreza, todo, ¿no? Y es una para ayudar a la salud mental y aparte ayudar más a la familia, a los sobrinos, amistades, todo, ¿no? Eso me parece, mi opinión, eso me parece interesante, doctora. Bien, Lina, muchas gracias. ¿Alguno más? Bueno, les comento, ¿no? Hablar de, como les decía, ¿no? Salud mental, trabajar en el área de salud es bastante amplio. Y si yo como no necesariamente soy psicólogo, ¿no? De repente soy psiquiatra o de repente trabajo en el área educativa o trabajo en el área de enfermería. Entonces, esa atención que han visto en el video es real. Y es real porque no solamente sucede en Iquitos, tal vez no en esa magnitud, pero a personas que estamos sumergidas en el área de la salud mental sabemos. Y yo, por ejemplo, he visitado centros de, por ejemplo, donde albergan a personas con problemas de adicciones y el trato es muy parecido. Tal vez no en esas condiciones, pero es muy parecido y no es lo que se quiere. Por eso es que surge esta reforma de salud mental, ¿no? ¿Qué hacía los psiquiátricos? Pues estaban las personas encerradas en ese espacio, pero más no se les ayudaba a que ellos puedan reinsertarse en la sociedad, trabajar, por eso les digo, trabajar terapia ocupacional, que ellos puedan salir y no solamente salir y hacer algo, sino que puedan generar tal vez un ingreso para ser independientes. Lo que se trabaja también con personas que tienen un tipo de retraso mental leve, que son personas que tal vez no van a llegar a estudiar o que no tienen las condiciones para llegar a estudiar, pero pueden llegar a ser independientes de alguna manera. Entonces, todo eso se trabaja. Bianca. Profesor, una consulta. Dime, Marlene. ¿Usted cree que, bueno, hoy en día mucho se habla de la inclusión social, ¿verdad? Más que todo en los colegios. Se pide que en cada aula por lo menos haya 2 personas que tengan algún problema, pues, ¿no? Ya sea lingüístico, sea mental o como usted dice, retardo mental o autistas, ¿no? A ciertos grados de digamos, el nivel cognitivo. Y mi consulta es,
¿usted cree que estaría bien pues incluir a esos niños que tienen esas dificultades con un grupo de estudiantes que tienen pues su nivel intelectual normal? Y aparte también, por ejemplo, nosotros los docentes nos preparamos justamente para chicos que tengan su nivel intelectual normal, no para estos tipos de estudiantes que vienen. Bueno, se les recibe, se les trata de dar pues la educación adecuada para ellos. Claro que tampoco no estamos integrados especialmente para ellos, no estamos para ellos, ¿no? Porque son 40, 38 estudiantes y bueno, mi consulta es, ¿usted cree que es bueno que lo incluyamos dentro de un nivel normal de los estudiantes? ¿Está bien o sea, digo, no les afectará a ellos en la salud mental? Marlene, muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Es un tema bastante controversial porque, digamos, de que por un tema de no discriminación es que se hace el tema de la inclusión. Sin embargo, siendo realistas, no todos los colegios, no todo el profesional de las instituciones educativas está realmente preparado para abordar a esos niños. ¿Y qué es la educación inclusiva? Yo tengo que preparar una currícula especializada para cada alumno en inclusión, que si le afecta desde el ámbito de vista, desde la salud mental, podría ser que sí, por un tema de que yo veo tal vez de que hay niños que en algún momento de repente van a hacer bullying, porque sucede con los niños, sucede con los adolescentes, que algunas veces, muchas veces son crueles. Entonces, ¿va a suceder? Sí, va a suceder. Pero no podemos dejar tampoco al niño que no estudie, ¿no? Y muchas veces es lamentable esa situación porque hay colegios que no los quieren recibir. Y obviamente dicen, pero no tengo nada que brindarle al niño. Entonces, ese es el extra, ese es el plus como profesor en el que yo tengo que averiguar y buscar qué tipo de actividades pueden servirle a ese niño, ¿no? Lo ideal sería que el psicólogo, tal vez de educativo, evalúe a ese niño y vea hasta dónde sería su edad mental, qué problema tiene, y conjunto con el psicólogo elaborar una currícula para ese niño, ¿no? Eso es lo ideal, que trabajen en conjunto para que puedan ayudar. Pero normalmente no sucede eso. Entonces, si es que nosotros queremos ayudar a esos niños, podemos trabajar con la tolerancia con los alumnos, trabajar la tolerancia, que ellos entiendan que es un problema de salud mental, que en vez de burlarse, más bien que lo ayuden, ¿no? Y como profesor, investigar todo lo que pueda si realmente quieres ayudarlo. ¿Sí, Marlene, escuchaste? Sí, sí, doctora, sí, está bien, sí, pues tiene razón, ¿no? En este caso, nosotros los docentes tratamos, pues, de apoyarlos, ¿no? A la medida que nosotros tengamos, pues, un poco de conocimiento de lo que tienen los estudiantes o qué problemática tiene este tipo de estudiantes, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, tengo alumnos autistas más que todo, no de nivel tan grave, ¿no? Pero estamos ahí tratando de apoyar. Tenemos una psicóloga también en el colegio. Y bueno, mi preocupación era esa, ¿no? Si ellos al incluirlos en un colegio normal, ¿no? Se afectaban su salud mental. Entonces, en ese aspecto, pues creo que tendríamos que apoyarlos mucho, con mucha mayor razón, pues, ¿no? Si usted me dice que pues sí le afecta a ellos su salud mental al estar en alrededor de estudiantes normales, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de ellos no salen al recreo, se quedan en el salón, ¿no? O están, digamos, un poco quietos, o sea, no son tan interactivos como nosotros, algunos que corren, saltan, ¿no? Ellos están quietos o se ponen en un sitio, en un rincón y así están, ¿no?
Entonces, yo me imagino, pues, a veces los observo y me imagino qué pensarán, ¿no? En ese momento que están ahí sentaditos en un rincón, qué pensarán, qué estarán pensando en su mente, ¿no? Estoy así. Y yo Es digo, pues bastante no, ellos también triste. quisieran, sí, sí, de verdad, ellos te estarán pensando también, yo quisiera correr así como mi compañero o fastidiar, no sé, pero esa era mi preocupación, ¿no? Sí, Marlene, yo te entiendo y me imagino de que genera hasta un poco de impotencia el que uno no pueda, digamos, hacer un poco más, ¿no? Incluso muchos hay psicólogos que están bastante preparados y en psicología no es que, por ejemplo, lleves una especialidad o una formación y te ayuden todos, ¿no? A veces hay algo tan específico, por ejemplo, que tú lleves una formación o una especialidad solo en autismo. Luego tendrías que llevar otra especialidad en problemas de aprendizaje, o sea, es así, ¿no? Entonces, tal vez no tenemos profesionales que todavía tengan todas esas especialidades, pero el consejo que te puedo dar es que investigues si es que quieres ayudarlo, ¿no? Eh, Al niño que tiene autismo, dependiendo del nivel de autismo que tenga, le va a afectar en la medida de cómo trabajemos la tolerancia en el aula. Ahora, hay niños autistas, por ejemplo, de que te chocas con ellos y me ha pasado, ¿no? Que he visto niñitos que están en el receso y llega otro niñito y de casualidad lo topa y el niñito entra en crisis, ¿no? Entonces, va a depender mucho cómo sea ese niño y si no sale al receso o al recreo y está tranquilo, no hay problema, ¿no? Por ese lado no hay problema. Lo importante es que no le hagan bullying, ¿no? Que toleren si es que en algún momento grita, que ellos comprendan, ¿no? Que comprendan esa situación y que traten de ayudarlo. Ahora, no son especialistas como para que, digamos, te puedan ayudarlo, pero puedes leer, puedes buscar información, qué actividades, qué trabajos pueden hacer para que adaptes la currícula solo para él. Al menos eso es lo que hemos hecho en algún momento en educativa, ¿no? O esa es la orientación que recibimos. Y si tienes una psicóloga, excelente, con ella es que tendrías que realizar el plan. Ah, ya, muy bien. Gracias. Ya. ¿Alguno más? Úrsula, Nancy, Bianca, Inés, Miriam. Sí, doctora, disculpe. Sí, Úrsula. Les estaba preguntando qué les había parecido el video, si lo habían visualizado. He visualizado técnicamente la mitad porque tengo problemas con el internet. Ya, y en lo poco que has podido observar, ver. Víctor. Doctora, y dígame, con esas personas que, o sea, tú lo ves normal, ¿no? Pero de repente, cuando de repente comienzas a conocerla, ¿no? Y ves que tiene alguna problemática de salud mental, ¿no? Físicamente se le ve normal, cuando habla también se le ve normal, pero después presentan de repente algunos indicios de que sí tienen alguna salud, una dificultad de salud mental, y comienzas a hablar con ellos, ¿no? Y decirle de repente, mira, tú necesitas esta ayuda porque se te nota que tienes esta problemática, este problema, ¿no? Y de repente dicen, no, yo estoy sano, yo estoy bien, yo no tengo nada, yo no estoy loco, yo no necesito de un psiquiatra, tú crees, o sea, con esas personas, ¿cómo uno podría actuar?
que por eso es importante el tema de la psicoeducación, ¿no? El tema de que puedan socializar, el tema de que el psicólogo pueda trabajar a nivel grupal en las aulas, acerca de qué es lo que se hace en psicología, ¿no? ¿Qué son los problemas de salud mental? Y por qué sería bueno, ¿no? Recibir la atención y romper esos mitos, esos esquemas de que solamente las personas que están locas van al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Pero son mitos, son esquemas establecidos que tienen la población. Entonces tenemos que empezar por socializar, por psicoeducar, ¿no? Para que cambien esos esquemas, esas ideas preestablecidas que tienen. Y una vez que logremos, digamos, ir introduciendo esos temas, tal vez estén ya cambiando el chip. Pero es importante psicoeducar a la población. Ahora, cuando tú me dices, por ejemplo, que no acepta, no sé qué tipo de problema tendrá, ¿no? Pero si no acepta que tiene un problema, entonces tú ya se lo planteaste. Tú ya se lo planteaste, ya se lo mencionaste. Entonces, lo ideal ahí sería tal vez que, no sé si es que te contaría o no su problema, ¿no? Que tanta confianza hay para que te comuniques con la psicóloga del colegio o con tus papás, ¿no? Va a depender mucho de cómo estén manejando la información, si te lo ha contado a ti nada más, ¿no? Entonces, acuérdate de que siempre si es un adolescente y te lo contó a ti, digamos, confiando, si tú también lo mencionas, le cuentas a los papás, estás rompiendo. No es psicóloga de repente, ¿no? Pero está confiando en ti. Entonces, puedes tal vez intentar persuadirlo para que lo comente con otra persona, con el psicólogo, con sus papás, ¿no? Porque si no, si tú lo dices, digamos, a menos que esté en riesgo su vida, lo dices, ¿no? Pero si no, puedes intentar una vez más persuadirlo. Claro, claro. Bueno, chicos, entonces, nadie tiene más preguntas. Para la próxima clase, que es el próximo miércoles, les voy a dejar una pequeña, bueno, no tarea, no digamos tarea, una actividad. Solo tienen que leer acerca de los determinantes en salud mental. ¿Ya? Y en la primera hora de la clase, no, en la primera media hora, se les va a hacer un pretest, ¿ya? Entonces, ojo, determinantes en salud mental. ¿Cuáles son los determinantes en salud mental? Vamos a hablar de eso y quisiera que vengan leyendo un poquito. A ver si la clase se torna un poquito más dinámica por ahí para los que han estado muy calladitos. Para la próxima clase espero que puedan participar un poco más. Doctora, una consulta. ¿Cuántas sesiones va a llevar este diplomado? Son 4 módulos, 2 sesiones por módulo, son 8 sesiones. Gracias. Ya. Doctora, entonces ya terminó la clase, ¿no? Ya nos podemos retirar, ¿verdad?
Licenciada Catherine, a ver. No sé si ya se puede cerrar. Gracias, doctora. Hasta la próxima reunión. Listo. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Hasta Gracias. luego. Ahora sí hablan todos. Hasta luego, chicos. Son tímidos los chicos, doctora. Para la siguiente sesión seguramente sí van a soltarse un poquito más. Chao, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.